Leo lo siguiente: la empatía implica la capacidad de comprender y compartir las emociones, experiencias y perspectivas de los demás, incluso cuando difieren de las propias. Implica especialmente tender puentes entre diferentes maneras de ver el mundo, de entender la política, literalmente ponerse en los zapatos de la otra persona, hacerse cargo de sus miedos y de sus esperanzas. Más que seducir, se trata de comprender. No se puede pensar en lo que siente la otra persona sin ningún ápice de empatía. No se puede gobernar una sociedad a la que no se entiende, y ningún político debería hacerlo si no sabe ponerse en los zapatos de su ciudadanía, entender sus preocupaciones y sus necesidades. ¿Qué es la empatía en política? ¿Qué logramos si hay empatía en política? ¿Y qué perdemos? ¿Qué tenemos cuando no la hay? Ese es nuestro foro en el día de hoy. Al otro lado del océano, en la ciudad de París, está el doctor Pedro José García Sánchez. Él es sociólogo, profesor investigador en la Universidad de París-Nanterre. Pedro José, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atender la invitación. Gracias a ti, César Miguel, y buenos días a toda tu audiencia. Y de este lado del océano, aquí en la propia ciudad de Miami, que parece más bien ahora Londres o Dublín de la neblina y el frío, está el profesor Daniel Pedreira. Él es profesor de Ciencias Políticas en FIU, la Universidad Internacional de la Florida. Daniel, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Invitación. Buenos días, Daniel, ahora sí te Sí, tenemos. buenos días. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es empatía en política? Vamos a comenzar con el doctor García Sánchez. Sí, César Miguel, mira, quizás para empezar lo mejor a hacer es que contextualicemos. Fíjate, tú dijiste ahorita comprender al otro, ponerse en los zapatos del otro. Mira, la empatía, si la descomponemos, vemos que está la apatía que viene del patos, en griego, ¿de acuerdo? Está empatía, como hay simpatía, como hay apatía o antipatía, ¿de acuerdo? Y en griego, ese patos significa emoción, sentimiento, sufrimiento, conmoción. Fíjate que si nos vamos a, por ejemplo, a la poética de Aristóteles, que hallábamos lo importante en la poética de Aristóteles era la repercusión en el ánimo del espectador, ¿ok? De esa tragedia. Pero entonces, es en ese momento en el que es importante, sobre todo en términos de su utilización en política, que abramos la focal, ¿ok? Que entendamos que el patos, de donde viene la empatía, para Aristóteles no hacía sino formar parte de la tríada de lo que él llamaba los principios de persuasión: el ethos, el patos y el logos, ¿ok? Y entonces el ethos y supone, de donde viene la ética, esa autoridad para poder persuadir, ¿ok? Tener conocimiento para poder persuadir. El logos, que es el otro término del que no estamos haciendo el foro hoy, bueno, es cómo se emplea la lógica, cómo un orador puede hacer aparecer las cosas de una manera sólida, ¿ok? Para convencer. Y entonces, estamos en esta época que en ciencias sociales llamamos la época del giro sensible en las ciencias sociales, en la que a lo que se le da mayor relevancia es al patos, es a la empatía, es decir, cómo utilizar el sentimiento, la sensibilidad para hacer que haya un tipo de actitud u otra. ¿De acuerdo? Entonces, es a partir de esa especificación que no solo es etimológica, como verás, también es sociolingüística Sí. y es política, que podemos entender el uso hoy día del término de la empatía. Muy bien, esa referencia a la antigüedad, nada menos que Aristóteles, nos pone en muy buen camino. Me gustaría oír la aproximación que nos puede dar el doctor Daniel Pedreira aquí en Miami.
Sí, bueno, la empatía aplicada en política es muy fundamental para la política porque es una manera de el político, eh, especialmente el político electo, que depende del voto de la población, eh, es la manera de conectar con ese electorado, con esas personas. Entonces, eh, el político con más éxito, más exitoso, va a demostrar tener más empatía, aunque la empatía, cuando se habla de política, hay que cuestionar hasta qué punto es empatía genuina, como la Ajá. conocemos, la empatía humana, que diciendo esto no quiere decir que no exista, y hasta qué punto es un cálculo político para conseguir la elección, que bueno, el propósito de un oficial electo es salir electo, ¿no? Y buscar Ujú. formas de salir electo. No creo que hay que escoger entre uno y otro. Yo creo que hay políticos que sí tienen empatía y que se postulan para cargos porque de verdad tienen una convicción y un sentimiento de tratar de, puede decirse, ayudar al prójimo, ayudar a personas que quizás están en una condición de donde vinieron ellos, si ellos vinieron de la pobreza, si vinieron de un origen humilde, si vinieron de un origen inmigrante, o sea que sí creo que hay un factor humano, pero en la política es muy difícil discernir entre el cálculo político y la empatía genuina. Interesantísimo lo que acaba de plantear el doctor Pedreira. ¿Cuándo le debo creer o no a un político? Porque a lo mejor está ese político que dice como los viejos publicistas, los viejos vendedores de las llamadas jaboneras, hay que darle al público lo que el público quiere o lo que se supone que el público quiere. Yo voy a decir exactamente lo que la gente quiere que yo diga. Me gustaría tu opinión sobre este punto, Pedro José, por favor. Sí, mira, yo tengo una aproximación a esto que es una aproximación científica, ¿ok? Una aproximación politológica moralista no me parece la más adecuada. ¿Por Ujú. qué? Porque, mira, de todos modos, tú lo dijiste en tu introducción, cualquiera que sea la forma, el objetivo es conocer mejor para sensibilizar más a los otros en relación a qué, a sus propios objetivos. Y para ello, ¿qué son válidos? Inauguraciones, campañas presidenciales, conmemoraciones, fabricación de fake news o usos, el trending topic de Twitter, casi toda forma de semantización, es decir, la vehiculación de contenidos en una oportunidad puede transformarse en una herramienta para movilizar la empatía en política. De allí la importancia de los medios y de las redes sociales hoy día. Allí lo que me parece importante es establecer primero una distinción formal, ¿ok? Cuando se trata de monólogos, de oratorios, de discursos, eso es una manera de percibir cómo están utilizando la empatía. Y otra manera es cuando se trata de debates, de puestas a prueba, de Mm. diálogos, de confrontaciones. ¿Por qué? Porque justamente a través de esta distinción formal que podemos generar puertas y ventanas para salir de la subjetividad pura, del solipsismo, de la manipulación, de la ideologización y del endoctrinamiento en relación al cual todo político que quiera ejercer su oficio, que es aquel de administrar las realidades, va a tratar de llevar a sus futuros votantes, a Ujú. sus electores hacia un lado. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, me gustaría plantearle al doctor Pedreira qué pasa con aquellos políticos que no le dicen al público lo que el público quiere oír. Ya regresamos con este foro sobre la empatía política en conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Continuamos nuestro foro sobre la empatía política. Le pregunto al doctor Daniel Pedreira de FIU,
Por ejemplo, en la historia tenemos políticos importantes, Daniel, que no han dicho a la gente lo que la gente quiere oír. Le voy a citar 2 ejemplos. Winston Churchill, cuando asume el cargo de primer ministro en plena guerra, y lejos de prometer la victoria, dice: aquí yo lo que les puedo ofrecer es sangre, sudor y lágrimas. La situación es muy difícil. Otro ejemplo, Rómulo Betancourt llega al poder luego de la dictadura de Pérez Jiménez. Hoy se cumplen 67 años de aquella caída, y al llegar al poder, pues mientras la gente esperaba que iban a venir maravillas, lo primero que hace es bajarle el sueldo a los empleados públicos y les dice: porque no hay dinero y tenemos que amarrarnos los pantalones. ¿Cómo funciona ese tipo de discursos en esto que estamos conversando sobre la empatía política? No, ese tipo de discurso es importante que se lleve a cabo con un buen manejo, buen conocimiento de las comunicaciones, no solo las comunicaciones formalmente, hablando de la prensa, los medios de comunicación, sino el estilo comunicativo del individuo. Mencionó a Winston Churchill, a Rómulo Betancourt, 2 personas que tenían ese don de comunicar y tenían detrás también el aval del respeto de gran parte de la sociedad, como estadistas, y hay muchos otros ejemplos. O sea que es ese don de comunicarle al pueblo o a los votantes decisiones que son difíciles, pero que comunicarles y convencerlos de que a la larga esos son los pasos que, aunque duelan en el momento, tienen que realizarse. Pero muchas veces, quizás por falta de ese don comunicativo, hay muchos políticos que han arriesgado sus carreras políticas, incluso han terminado sus carreras políticas, no prometiendo, pero tratando de convencer a su electorado de medidas que se deben de tomar por el bien común, por el bien de la sociedad en ese momento, y que hay una contracorriente que no está de acuerdo, y en muchos casos pierden sus escaños en el Congreso, pierden las elecciones presidenciales, etcétera. O sea que yo creo que no es solo dar un mensaje austero, vamos a decir, a un electorado en algún momento, pero también el tener ese don de convencer, que bueno, se liga con la empatía, porque se puede ligar y se puede utilizar la comprensión de la situación que vive ese pueblo, ¿no? Para convencer. Le quiero plantear al doctor García Sánchez lo siguiente. Pedro José, el doctor Pedreira hace mención a cierta virtud, cierta condición comunicacional, ¿verdad?, del líder hacia su público, sean sus electores, sean su mera audiencia. Citaste la tríada aristotélica. Bien, hay constantes en la comunicación. Podríamos irnos desde Cicerón hasta el presente. En el presente, los elementos comunicacionales empiezan a tener un peso importantísimo a la hora de comunicar empáticamente o no un discurso político. Pero, ¿cuál es la constante que debe haber en ese discurso político para que sea realmente empático? Sí, mira, haciéndome esa pregunta me permites traer a colación un concepto que trabajamos en sociología que es sumamente importante, que viene de 2 autores, un alemán, Alfred Schutz, y un norteamericano, Aaron Sicurel, que murió hace poco, el padre de la sociología cognitiva, que es el concepto de reciprocidad de perspectivas. ¿Ok? En tu introducción dijiste ponerse en las botas del otro. ¿Ok? Cuando uno habla en términos de reciprocidad de perspectiva, uno hace lo necesario para que la reciprocidad implique ese posicionarse en el lugar del otro, pero sin dejar
de asumir que eso es una ficción, ¿ok? No es porque estamos haciendo el movimiento mental para ponernos en el lugar del otro que nos estamos poniendo en el lugar del otro, ¿de acuerdo? Eso es fundamental, eso es fundamental. Y mira, te lo voy a ilustrar con ejemplos muy vívidos para nosotros. Fíjate, hoy como tú sabes, y todos los venezolanos que son tus radioescuchas, estamos celebrando el 23 de enero, una fecha fundamental para los venezolanos de ayer, los de hoy y los de mañana, ¿de acuerdo? En el contexto nacional eso tiene sentido, pero para la buena parte de tus audioescuchas que no son venezolanos, esa fecha quizás no tenga sentido. ¿Por qué? Porque las fechas conmemorativas raramente se vuelven internacionales, salvo, lo sabemos, el 11 de septiembre del 2001, claro. Uno de las Torres, o el 7 de octubre del 2023 en Israel. A menos de que sean cuestiones comerciales, ¿ok? El Black Friday o Halloween, esas cosas, ¿ok? Pero para nosotros los venezolanos el 23 de enero es fundamental. Entonces, si tú recuerdas, en 1998, es decir, casi un año antes de la llegada al poder del chavismo gubernamental, el discurso de orden en el Congreso Nacional fue hecho por Luis Castro Leiva, uno de los intelectuales más meritorios que haya dado la tierra de Venezuela. Y en ese discurso de orden, ¿okay? De un intelectual en un congreso, ¿qué hizo él? Él hizo un ejercicio fundamental de reciprocidad de perspectivas, en el que además, cuando vemos ese discurso hoy día, 27 años después, nos damos cuenta que él estuvo anunciando todo lo que venía en términos trágicos para Venezuela en función de ese bolivarianismo malentendido y transformado en política. ¿De acuerdo? Entonces, tú hablaste de Churchill hace un momento, y yo pienso, con aquel Sangre, Sudor y Lágrimas, en la figura de María Corina Machado hoy día. ¿Recuerdas cuando María Corina hizo el año pasado esos recorridos en Venezuela, y que iba de pueblo en pueblo, no a prometer casas, no a hacer populismo, como la gran parte, el 90% de los políticos de hoy día? Ella fue a proponerle a la gente la sangre y el sudor y lágrimas que en Venezuela es necesario, es decir, trabajo, la vuelta de sus hijos al país y de los nietos, y libertad. Fíjate, allí hay una capacidad de convencimiento que buena parte de la sociología y de la politología se le han atribuido al carisma, ese carisma beberiano, pero que no es solamente eso. Hay una relación entre situaciones y contextos que es fundamental, y gente como Luis Castro Leiva, en 1998, como María Corina Machado, en la época actual, lo han sabido no solamente representar, sino materializar. Quiero agradecerte, Pedro José, de verdad esta reflexión brillante, realmente. Muchísimas gracias al doctor Daniel Pedreira, profesor de Ciencias Políticas en FIU aquí en Miami. Muchas gracias, Daniel. Y muchísimas gracias al doctor Pedro José García Sánchez, de la Universidad de París, Nanterre, allá en París. Gracias, Pedro José. Muchas gracias, César Miguel. Au revoir. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.